Bien, hermanos, pues sean bienvenidos a esta clase nuevamente de los atributos de Dios. Hoy vamos a ver el atributo de la soberanía de Dios. Vamos a ver al Dios soberano. Aún nos encontramos en los atributos incomunicables de Dios, esos atributos que Dios no comunica con nosotros y que solamente pertenecen exclusivamente a Él. Tenemos allí algunas citas. La primera es Job capítulo 31, versículo 28. Quiero leerlo y dice así la palabra de Dios. Job afirma su integridad en este capítulo y le dice a sus amigos: esto también sería maldad juzgada. ¿Por qué habría negado al Dios soberano? Ahí encontramos que Job afirma que Dios es soberano, y también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 encontramos este atributo también mencionado por el apóstol Juan. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, donde dice: y de Jesucristo, Él es testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Dice ahí el gobernante de todos los reyes, y esto es algo interesante porque la palabra soberano tiene una connotación con rey. En la Reina Valera dice: y Jesucristo, al testigo fiel primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Está hablando de la soberanía de Jesucristo acerca de los reyes de la tierra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. En el Salmo capítulo 145, en el versículo 13, también encontramos una referencia a la soberanía de Dios. Dice el Salmo capítulo 145, versículo 13. Es una alabanza del salmista hacia Dios acerca de las obras de Dios, y en el versículo 13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. También hablando acerca de la soberanía de Dios y del señorío de Dios. Y en Deuteronomio, la última cita que tenemos es Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, que dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Moisés le está hablando al pueblo de Israel acerca de que no hay nadie como Dios, ni abajo, ni arriba, ni en medio, ni en ningún otro lado, y que Él es Señor de todo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 24, mis hermanos: cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. La iglesia primitiva oraba a Dios, a ese Dios soberano. Y entonces vamos a ver el atributo de la soberanía. Sin embargo, quiero preguntarte y dejar unos breves segundos o minutos ahí en el video para que analices y medites qué es soberano para ti. ¿Qué entiendes por soberano? Detente y haz un análisis de esto.
Quiero pensar que pudiste tomarte el tiempo para analizar, meditar qué entendías por soberanía y no que adelantaste el video. O que te fijaste a ver si no decía nada y después le adelantaste y que verdaderamente te detuviste. Pero entonces vamos a analizar la soberanía de Dios o el atributo de soberanía, y para ello vamos a mencionar la premisa. Y la premisa dice así: Dios es infinitamente, escúchalo bien, Dios es infinitamente más excelente que sus criaturas. Esto habla de la soberanía de Dios. Dios es más infinitamente, más excelentemente que sus criaturas. La soberanía de Dios, mis hermanos, entonces no debe de ser vista, y escúchalo bien, no debe ser vista como si Dios pudiera hacer cualquier cosa, porque muchas veces hemos citado o hemos escuchado o dicho o oído en alguna o en más de alguna ocasión frases como: Dios permite las aflicciones por su soberanía. Y decir, es que Dios es soberano y no es que Dios las permita, simplemente se encuentran dentro de su soberanía. Muchas veces estas frases las apropiamos en nuestras vidas ante las adversidades o ante las posibles respuestas a aquellos que nos preguntan acerca de los problemas de la vida. Y a veces como nos pueden ver en algún ministerio y puede llegar algún hermano o alguna hermana y decir: ¿por qué, hermano, por qué, hermana, está pasando esto en mi vida? Y muchas veces decimos: es que Dios es soberano y Dios tiene el control de todo. Y tendemos muchas veces a caer en esta respuesta, en este tipo de afirmación acerca de la soberanía de Dios. Pero mis hermanos, Dios permite las aflicciones por su soberanía. Esta frase es muy trillada muchas veces. No debe de ser vista solamente como si Dios pudiera hacer cualquier cosa. Y es que Dios permite esto porque es soberano y Él lo puede hacer. Así que aguántate y esfuérzate porque Él es soberano y Él tiene el control. Y no es que Dios las permita, mis hermanos. Simplemente se encuentran dentro de su voluntad. La soberanía vista de forma bíblica. La soberanía, mis hermanos, es necesario verla de forma bíblica, y vista de forma bíblica enseña que Dios puede hacer cualquier cosa que desee. Para esto es necesario analizar dos puntos bíblicos ante la soberanía de Dios que son muy importantes y que nos van a enseñar acerca de la soberanía de Dios. Y el primero lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 31. Voy a leerlo, voy a buscarlo. Es Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice así la palabra de Dios: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Quiero hablar de la soberanía de Dios en este punto, porque vuelvo a mencionarlo, a decirlo. Muchas veces decimos: es que Dios es soberano y en su soberanía Él permite las aflicciones. Pero, ¿qué tiene que ver las aflicciones, mis hermanos, con la soberanía de Dios? Bueno, se entiende que Dios gobierna sobre toda la creación, y esta es la soberanía de Dios. Él, como Dios soberano, Él gobierna de una forma tan perfecta, de una forma tan gobernable ante toda la creación, y Él lo hace de una forma tan excelente y tan infinitamente perfecta ante sus criaturas. Y esto es lo que habla la premisa: Dios es infinitamente más excelente que sus criaturas. Sin embargo, mis hermanos, en Lucas capítulo 22, versículo 31, nos encontramos la historia donde Jesús se le acerca a Pedro y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido a ti para zarandearos como a trigo. La soberanía, mis hermanos, y estamos hablando de dos puntos bíblicos ante la soberanía de Dios, y el primero es que la soberanía de Dios debe hacernos ver que todo lo malo que nos pasa no es resultado de Satanás. Muchas veces, y este versículo dice que Satanás le pidió permiso a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para tomar a Pedro y zarandearlo como trigo. Pero muchas veces llegamos a pensar que dentro de la soberanía de Dios, mis hermanos, hay algunas cosas que pasan por culpa de Satanás. Y tristemente, desafortunadamente, muchas corrientes, ¿verdad?, doctrinales que se han desviado de lo que la palabra de Dios verdaderamente enseña, han enseñado y han dicho: es que písale la cola al diablo y él lucha con él, que tu lucha no es contra carne y sangre. Pero mis hermanos, la soberanía de Dios debe de hacernos ver
que todo lo malo que pasa no es un resultado del enemigo. Cuando Satanás se presentó delante de Dios en Job capítulo 1, fue Dios el que consideró a Job. Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Él es varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, cuando Satanás se presenta delante de Dios, Dios es el que toma la iniciativa. Dios considera a Job. Y en Lucas capítulo 22, versículo 31, cuando Satanás se presenta delante del Señor Jesucristo, Satanás es quien considera a Pedro. Y si podemos alcanzar a comprender cómo en Job Dios considera a Job, en Job. Y en Lucas, Satanás es el que considera a Pedro. Satanás es diferente. Primero Dios considera a Job y después Satanás considera a Pedro. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿O por qué hablamos de esto si estamos hablando de la soberanía de Dios? Bueno, es interesante y es importante y nos ayuda a entender que la soberanía de Dios es plena, completa. Y las cosas malas no pasan por un resultado de Satanás o del enemigo. Sea cual fuera el caso, mis hermanos. Sea cual fuera el caso, tanto si Dios considera a Job como Satanás considera a Pedro para zarandearlo como a trigo, ambas situaciones están bajo la soberanía de Dios. Por eso la premisa dice que Dios es infinitamente más excelente que sus criaturas y nos gobierna perfectamente. Sea cual fuera el caso, en Job o en Pedro, Satanás es súbdito de Dios. Satanás es un súbdito de Dios, mis hermanos. Y las cosas malas que puedan pasar dentro de la soberanía de Dios no es culpa de Satanás, no es resultado de Satanás. Y a lo mejor puedes decir: es una herejía esto. Esto es una herejía porque esto quiere decir entonces que Dios planea la maldad y que Dios planea la maldad en el mundo. No, hermano. Esto no quiere decir que Dios planea la maldad en el mundo. Esto quiere decir que los planes de Satanás, y escúchalo bien, y esta es la preciosa soberanía de Dios, los planes de Satanás contribuyen a los propósitos perfectos de un Dios soberano. Los planes de Satanás contribuyen a los propósitos perfectos de un Dios soberano. Te voy a poner un ejemplo. Es como si Satanás quisiera hacer algo malo y vamos a atacar el ministerio del Instituto Bíblico Betania Online y vamos a hacer que el maestro de los atributos de Dios se atrase en sus clases. Y ahí, ¿verdad? Me estoy excusando, pero ahí Satanás comienza a planear todo eso. Y entonces Satanás va y le pide permiso a Dios y le dice: déjame, ¿no has considerado a este vil hijo tuyo que está haciendo unas clases ahí medias más o menos? Entonces considéralo. Y entonces Dios le dice a Satanás: ve y haz lo que quieras con él. Y entonces, mis hermanos, Satanás comienza a desarrollar su plan, pero aunque Satanás, voy a decirlo así, lo planificó, dentro de esto, mis hermanos, está contribuyendo al propósito perfecto del Dios soberano. Dios sabe, Dios lo conoce. Todos esos planes malévolos que Satanás planea para destruir, para robar, para matar, para todo esto, todos esos planes perversos que Satanás hace, Dios los sabe y Dios los conoce y contribuyen a los propósitos perfectos de Dios. Y esta es la soberanía impresionante de mi Dios. Y esto de verdad, mis hermanos, debe de provocar algo en nuestras vidas, porque estamos delante de un Dios soberano que toda área, todo plan específico depende de Él y es su voluntad perfecta. No es que Dios apruebe la maldad. No es que Dios diga: es que lo malo está bien. Dios la permite conforme a sus propósitos perfectos y eso es parte de la soberanía de Dios. Y muchas veces, mis hermanos, decimos: es que Dios permite las aflicciones pues por su soberanía, porque Satanás está obrando y él está obrando. Pero Dios tiene el control, mi hermano. Dios tiene el control de la situación. Eso es algo que debemos de entender ante la soberanía de Dios, mis hermanos. La soberanía de Dios debe de hacernos entender que lo malo que pasa no es culpa, no es resultado de Satanás.
Es Satanás, como todos los demonios, como nosotros, como todos, contribuimos al propósito perfecto de Dios. Somos súbditos de Dios y Él gobierna y Él es soberano. Yo le pongo un ejemplo a algunos hermanos de aquí de la iglesia, donde cuando me preguntan acerca de la voluntad de Dios y acerca de la soberanía de Dios, y yo les dibujo un cuadro, les dibujo un recuadro, y en el recuadro les dibujo un punto en una orilla y otro punto en la otra orilla. Yo les digo, el objetivo de tu vida o el propósito de tu vida es que tú vayas de este extremo hacia arriba, al otro extremo, de un extremo a otro. Y la voluntad de Dios es que tú vayas en línea recta. Esa es la voluntad de Dios, que tú llegues así. Y yo les explico a los hermanos y les digo, pero tú tienes la capacidad de decidir. Y tú puedes decidir si tú en lugar de irte en línea recta, vas en zigzag, vas haciendo círculos, vas y casi llegas y te regresas. Y es tu decisión. Y al final de cuentas, cada paso que tú des para llegar a ese punto, si no es en línea recta, no estás conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, estás dentro de ese cuadro y el cuadro está en la voluntad de Dios. Y eso es algo que yo explico de una manera pues un poco práctica para que me entiendan. Tenemos la capacidad de decidir, mis hermanos, pero aún así, tanto Satanás como los ángeles, como los demonios, como tú y yo, contribuimos a la soberanía y el plan perfecto de ese Dios soberano que tenemos. La pregunta es si hacemos su voluntad, porque muchas veces conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos. Muchas veces ni la conocemos porque ni siquiera leemos la Biblia, ¿verdad? Romanos 12:1 dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable y santo a nuestro Dios, y no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Y muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios porque ni siquiera leemos la Biblia. Pero déjame decirte que aunque no la leas, estás tomando malas decisiones, pero aún así no te sales de su voluntad perfecta, pues Él es un Dios soberano. Y esto debemos de entenderlo ante la soberanía de Dios. Otro punto, mis hermanos, otro punto de la soberanía de Dios lo encontramos en Hechos, capítulo 4, versículo 27 y versículo 28. Quiero leerlo y voy a buscarlo. Es Hechos, capítulo 4, versículo 27 y 28. Dice así la palabra de Dios. Voy a leerlo desde el 25. Dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. Y nota ahí, porque en el capítulo 4, mis hermanos, está Pedro y Juan ante el concilio y están narrando y recapitulando todo lo que los judíos habían hecho con Jesucristo. Y en el versículo 27 dice ahí, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, es decir, Jesús, a quien ungiste, y se unió Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mi hermano, la soberanía de Dios muestra que Dios tiene absoluta soberanía sobre toda la creación. Sobre toda la creación y todo lo creado, Dios tiene sabiduría. Dice en la versión NTV, de hecho, esto ha ocurrido aquí en esta ciudad misma. Pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Esto quiere decir, mis hermanos, que la soberanía de Dios define la relación del hombre con Dios. Si Dios es Señor, entonces toda la creación, especialmente el hombre, es su súbdito. Dios es soberano y nosotros somos sus súbditos nada más. Y todo lo que pasa,
No es que Dios se le haya salido de control el pecado, no es que Dios se le haya salido de control la situación, no es que a Dios se le haya salido de control Satanás. Dios lo permite porque Él es soberano y en su soberanía hace las cosas de una forma tan perfecta. Y muchas veces no alcanzamos a comprender y decimos, es que ¿por qué es perfecto si hay tanta maldad y hay hombres violando a niñas menores y hay niños asesinados y hay niños en esclavitud y hay niños que mueren de hambre y hay mujeres y hay abortos y hay tanta maldad? Bueno, déjame decirte que aún así no se sale de la voluntad de Dios, pues Él es soberano. Mi hermano, esto lo mencioné en videos anteriores, pero la redención no es una tarea pesada para Dios, no fue una tarea pesada. Él no se encontró de repente en problemas y tuvo que correr tratando de resolver algún asunto de política exterior con los arcángeles y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya pecaron y ya Satanás nos tendió el lazo, ¿y ahora qué vamos a hacer? La redención del Señor Jesucristo para la humanidad no fue una tarea forzada que le impuso una necesidad moral. Dios quería hacerlo, Dios quiso hacerlo. Dios no tenía la necesidad moral de redimir a la humanidad. No tenía que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por la humanidad. Lo envió. Dios no dijo, y tengo que enviarlo. Dios no dijo esto. Dios dijo, lo voy a enviar porque yo lo decidí. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo envió, pero al mismo tiempo Jesús lo hizo voluntariamente. Dios estaba dispuesto. Esa fue la soberana, plena y suprema voluntad de Dios, mis hermanos. Esa es la voluntad de Dios y es la soberanía de Dios. Y muchas veces como cristianos resumimos la soberanía de Dios y decimos, pues es que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, pues Él es soberano. Pero es necesario, mis hermanos, entender que Dios tiene el control y que todo lo malo que pasa no es resultado de Satanás. Y que sobre toda la creación Dios tiene absoluta soberanía. En Hechos capítulo 24 y versículo 27, que fueron los versículos que leímos, podemos ver que tanto Herodes, dice ahí que tanto Herodes y Pilato y los gentiles y los judíos hicieron todo lo que ya había sido hecho, todo lo que había sido hecho predeterminadamente. Estos dos puntos declaran dos cosas, mis hermanos. Los dos puntos que acabamos de ver. Y el primero es que es necio, y escúchalo bien, es necedad. Es necio pensar que Dios puede hacer cualquier cosa. Él es soberano, pero es necio pensar que Dios puede hacer cualquier cosa. Y es bíblico. Es bíblico decir que Dios puede hacer cualquier cosa que quiera hacer. Y esta es la diferencia, mis hermanos. Porque la soberanía de Dios no es decir que Dios puede hacer cualquier cosa, porque cuando llega una situación y decimos es que Dios lo permite porque Él es soberano y Él hace todo lo que Él quiere, y esto es erróneo, es necio decir esto. Pero es bíblico decir que Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer, pues Él es soberano y todo lo que hace es con propósitos perfectos. Mi hermano, es necesario que los atributos de Dios los entendamos. Sé que nos es difícil comprenderlos y créeme que es más difícil explicarlos. Es difícil explicarlos. Porque, mis hermanos, nadie puede comprender en su totalidad a Dios. Y créeme que lo que estamos haciendo aquí es un intento de poder explicar un poquito la soberanía de Dios a través de pasajes que podemos ver. Pero es necesario, mis hermanos, que podamos entender eso poquito de la soberanía de Dios y de todos los demás atributos, pero que provoquen una íntima y estrecha relación con ese Dios soberano, con ese Dios que sabe a qué horas te levantas, con ese Dios que sabe qué es lo que está pasando por tu mente en este preciso momento. Es necesario, mis hermanos. Hay una pregunta que se plantea como un problema ante la soberanía de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué hay tanta maldad? Hace unos meses, diría yo, salimos a compartir el Evangelio aquí a las colonias que se encuentran cerca de la iglesia. Y me encontré a un joven aproximadamente de mi edad, no voy a decir cuántos años tengo,
pero me encontré a un joven de aproximadamente mi edad, y este joven decía que vive relativamente cerca, a una cuadra de la iglesia, y este joven decía, sí, sí conozco la iglesia, pero yo no voy a la iglesia, yo no creo en Dios, y empezamos a platicar acerca de esto, y él me decía, pues es que yo no creo en Dios porque hay mucha maldad. Si Dios existiera no permitiría esto. Mi respuesta fue que las grandes muestras del poder de Dios no garantizan la fe. Y le recordé la historia del pueblo judío y le expliqué y hablamos de esto y le dije, el pueblo judío vio como Dios iba en una columna de fuego de noche y en una columna de nube de día. Y aún así el pueblo traicionó a Dios. Y yo le decía a este joven, aún si Dios se bajara de su gloria y se presentara delante de la humanidad y pusiera fin a toda la maldad, habría gente que no quisiera doblar sus rodillas delante de Dios. Aunque lo haría por el poder de Dios, pero en su necedad y en su pecado la gente no lo haría. Y sin embargo, esta pregunta surge mucho, mis hermanos, si Dios es soberano o si Dios existe, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta maldad? Aunque creo que quedó claro con los puntos que hablamos acerca de la soberanía de Dios, existen algunas personas que deciden realizar este tipo, mis hermanos, de cuestionamientos. La palabra de Dios en el Salmo capítulo 92, versículos 5 y 6, voy a leerlo, dice así: «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto». El que Dios permita, mis hermanos, y aquí hay dos puntos importantes. Quiero repetir el versículo. Dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Y los dos puntos que quiero mencionar acerca de este problema o de esta pregunta, que yo no consideraría problema porque ya está resuelta con lo que acabamos de explicar. Sin embargo, estos dos puntos dicen así: el que Dios permita la maldad no quiere decir que la apruebe, que es algo que ya vimos, ¿verdad? Dios permite la maldad, pero no quiere decir que la apruebe. Sin embargo, nada se sale de su soberanía. Él es soberano. Y aún así, aunque el mundo parezca estarse yendo en declive hacia el lodo, aún así, mis hermanos, Dios es soberano y Él lo permite. Él permite la maldad, pero no quiere decir que la apruebe. Y el segundo punto, mis hermanos, es que Dios no nos debe, y escúchalo bien, y esta puede ser la mejor respuesta que te puedas encontrar en el mundo. Dios no debe ninguna explicación de cómo está el mundo. Punto. Si el mundo está en decadencia, es por el pecado del hombre también, ¿verdad? Pero déjame decirte que ante esta situación o ante cualquier otra situación que pueda pasar en nuestra vida, como en el caso de Job, mis hermanos, si llegamos a ser un Job en esta vida temporal, en esta vida cristiana temporal, y llegamos a sufrir y nos llega a dar sarna y se mueren nuestros hijos y nuestras ovejas, aunque no tengamos ovejas, ¿verdad? Pero perdamos nuestro trabajo y pase lo que pase, aún así Dios no nos debe ninguna explicación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Dios, a ver, contéstame, dame cuentas? Y es impresionante, mis hermanos, que muchas veces nosotros pedimos cuentas a Dios y cuando pasa una situación difícil en nuestra vida decimos, es que Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y tendemos a hacer esto, pero Dios no nos debe ninguna explicación. Esto es algo totalmente erróneo, mis hermanos, el decir, Dios, explícame por qué, hazme saber por qué, necesito que me digas por qué a mí, si yo soy fiel, si yo ofrendo, si yo voy, si yo estudio, si yo hago esto. Pero mis hermanos, Dios no nos debe ninguna explicación de cómo está el mundo o de las situaciones en nuestra vida. Es necesario buscarle a Él. Dios es absolutamente libre y escúchalo bien, Dios es absolutamente libre. Nadie puede obligarlo, nadie puede obligar y nadie puede estorbar. Nadie puede detener a Dios. Dios tiene libertad para hacer como le plazca, siempre, en todo lugar y por siempre. Esta es la soberanía de Dios. Significa que si en este vasto mundo de hombres pecadores hay alguien que debería estar tranquilo y en paz con este tiempo, deberían de ser los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo y nada se sale de su voluntad. Los hombres pecadores, mis hermanos, los hombres pecadores no entienden y no conocen a un Dios soberano. Pero tú y yo sí, somos hijos de un Dios soberano.
y que sabemos que todo lo que hace nuestro Rey lo hace con sus propósitos perfectos y que un día vamos a formar parte de ese plan perfecto que va a terminar ya Él, que lo va a culminar. Es necesario, mis hermanos, es necesario confiar en Dios. ¿Cómo se encuentra mi confianza en ese Dios soberano? ¿Qué tanto estoy confiando en ese Dios? Es necesario, mis hermanos, y yo quiero animarnos a mí también, animarnos unos a otros, a que confiemos y descansemos en ese Dios soberano, pues muchas veces, mis hermanos, lo sabemos. Como lo dije en videos anteriores, lo sabemos y lo sabemos y lo sabemos y lo vamos a seguir sabiendo. Pero es necesario llevarlo a la práctica y descansar en esa soberanía. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para terminar este atributo ahí donde usted se encuentra. Mi Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque eres fiel con nosotros. Pedimos, Señor, que tú puedas abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para que podamos entender que verdaderamente, Señor, tu soberanía, Señor, es perfecta. Y aún a pesar de cómo está este mundo, Señor, pasando situaciones de contingencia, pasando situaciones de violencia, de crimen organizado, de perversiones, Señor, sabemos, Señor, que tú tienes el control y que eres un Dios soberano. Gracias, Padre, porque las circunstancias, Señor, no dependen de nadie más, pues tú controlas todo, Señor. Y aun cuando nos has dado libre albedrío, cuando nos has dado libertad de decidir, Señor, aun en las malas decisiones, Padre, tu voluntad permanece, Señor, y nos regresas a tu voluntad perfecta. Gracias, Dios, por este tiempo y gracias por tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.